Ok. So, todos le damos otro aplauso. Let's give a Dr. Van big Kamp hand por to su Dr. Van paciencia. Kamp again. Okay. So I bring you warm greetings Les from the traigo Netherlands. saludos I de just Holanda. used this map from Google to Utilicé show este you mapa that de we are Google this para que tiny vean country que there somos in este the, país is there a pointer pequeñito. here? ¿Hay un señalador que me No. puedan prestar? So it's a tiny Bueno, country es un there in país the muy middle. pequeñito ahí en el centro. If we zoom in, it's a very tiny country. Es The un país muy Netherlands only has pequeñito. 17 Los million Países people Bajos living tienen nada there. más 17 millones de And the habitantes. largest way you can drive is 300 Y kilometers lo from the más que north to the podemos south. manejar So de sur a norte son it's a 300 very tiny kilómetros, o country. sea que es un país muy pequeño. And it's thanks to all these Y es dunes gracias that a actually we estas have a country, dunas que because if tenemos these un things país, weren't there porque to si keep no the water estuvieran out, las dunas our para country would be protegernos something del like this. agua, So we are living nuestro a país dangerous sería life así. in the Netherlands Entonces below en the sea level. Holanda estamos por debajo del nivel del mar. I feel a deep connection to the Tengo una people gran in conexión con la gente Mexico, de México and the reason is y es we porque both have los two dos wonderful drivers, tenemos dos Checo and excelentes Max in Red pilotos, Bull. Max I'm a y big fan, Checo. En so Red I Bull think soy this makes the connection aficionado a between ellos Netherlands y and creo que por eso hay un nexo entre los Países Mexico. Bajos So y this is my México. hospital. It's Este a es el big hospital academic donde hospital in trabajo. Amsterdam. Es un gran hospital And here en somewhere in Ámsterdam. this hospital Y is aquí en the el Emma Children's hospital Hospital, está el where we hospital have infantil, our en donde neonatal intensive nosotros care unit. We tenemos la just rebuilt UCIN, the unit, la so now acabamos we de have rehabilitar. 36 Tenemos ahora beds, and 36 every baby camas has a y cada separate bebé tiene room where una the sala parents can separada stay en donde and los sleep. padres pueden quedarse con ellos y pasar la noche. So today I'm going to talk about Hoy voy a postnatal hablar steroids, a acerca de very esteroides controversial topic, postnatales, a un very emotional topic. tema controvertido, un poco These are my emotivo. Aquí está mi disclosures. declaración de intereses. This is the outline Y of my aquí talk. I'm tenemos just el going to esbozo de mi briefly presentación brevemente. discuss the Voy a rationale hablar for de using la lógica steroids. para el uso de los esteroides. Vamos a hablar de la dexametasona, hidrocortisona, que son los dos esteroides postnatales que se utilizan más. Luego vamos a hablar acerca de los esteroides locales, inhalación, instilación y finalmente vamos a hablar de las conclusiones. ¿Existe una lógica para utilizar esteroides para evitar BPD? Pues sí, sabemos que BPD es multifactorial, pero como pueden ver ustedes aquí en la parte derecha de la diapositiva, vean ustedes que la inflamación antenatal o postnatal son factores de riesgo para desarrollar displasia broncopulmonar. Y es lógico porque sabemos que los esteroides amortiguan la inflamación y esto puede ayudar a prevenir el problema de displasia broncopulmonar. Vemos aquí la cantidad de las citocinas antes y después del tratamiento con dexametasona. Claramente pueden ver ustedes en esta diapositiva que la cantidad de inflamación se amortigua utilizando dexametasona en estos bebés. Entonces, la historia de la dexametasona empieza al principio de los 80, en donde Mark Mama publicó por primera vez un estudio muy pequeño en niños pretérmino, nada más 6, y se publicó en The Lancet. Y entonces estos bebés estaban en ventilador con enfermedad pulmonar y se trató a los bebés con dexametasona y pudo demostrar que si tratan a los bebés con dexametasona pueden ir destetando las presiones de inflamación, destetarlos del ventilador y mejorar la oxigenación a diferencia de aquellos bebés tratados con placebo. Muchos de estos bebés se pudieron extubar con éxito en los primeros 7 días de vida. En esta publicación la gente se interesó en el uso de la dexametasona como un medicamento para poder dirigirse a estos bebés que estaban en el ventilador, bebés que tenían pulmones muy afectados y que con la dexametasona se iba a poder reducir el riesgo de la displasia broncopulmonar. Hay diferentes estudios controlados aleatorizados. Utilizo estas diapositivas para que vean que cuando se hace un metaanálisis de estos estudios aleatorizados, lo que ven del lado izquierdo, tenemos el desenlace de interés con el número de bebés que se aleatorizaron a los diferentes estudios. Y aquí tenemos el riesgo relativo en la curva Forest Plot. En medio vemos que no hay diferencia. El rombo es el efecto del tratamiento y el blanco es el intervalo de confianza. Entonces, estos son estudios que compararon la dexametasona con el placebo después de la primera semana de vida. O sea, los pacientes estaban en ventilación, tenían alto riesgo de tener displasia broncopulmonar y los aleatorizaron a los diferentes tratamientos.
Vean ustedes que aun cuando la mortalidad no fue diferente entre los bebés tratados con dexametasona o placebo, sí hubo un efecto muy claro y muy fuerte de la dexametasona para reducir la displasia broncopulmonar a los 36 semanas y las muertes por displasia broncopulmonar. Vean ustedes el número necesario para tratar, que es un medicamento muy potente. Era muy potente para reducir la displasia broncopulmonar. Nada más necesitaban tratar a 6 bebés para evitar un caso de displasia broncopulmonar. Y también en la medicina, si decimos, bueno, este es un medicamento muy potente, ¿qué pasa si le damos este medicamento antes a los bebés? Que empecemos a amortiguar la inflamación desde antes. Bueno, pues para darles un ejemplo de los efectos que claramente se conocen de los esteroides en los bebés tratados con dexametasona, vean ustedes que aumenta el riesgo de hiperglucemia, hipertensión y quizá una tendencia para que haya sangrado gastrointestinal. Estos son los efectos colaterales. Si vemos en la parte de abajo que el número de bebés que fueron seguidos fue muy modesto, pues vemos que no hay señal clara de que el tratar a los bebés con dexametasona después de la primera semana de vida aumente el riesgo de parálisis cerebral en estos bebés que sobrevivieron. Como les dije antes, ¿qué pasa si lo damos antes? ¿Qué pasa si tratamos a los bebés antes, poquito después de nacer, como si fuera un tratamiento profiláctico? Tenemos un bebé pretérmino, posiblemente en riesgo, tratamos al bebé con dexametasona. Vean ustedes que aún así nos muestra en este metaanálisis que la dexametasona cuando se da inmediatamente después del nacimiento reduce el riesgo de displasia broncopulmonar, pero el efecto no es tan fuerte que como con el tratamiento dirigido después de la primera semana de vida. El número necesario para tratar aquí se duplicó. Más importante, si ven ustedes los eventos adversos de tratar estos bebés desde el inicio, ven ustedes que ahora hay más problemas gastrointestinales y mayor riesgo de muerte o de displasia broncopulmonar. Entonces, esto pues nos preocupa de que tengamos un mayor riesgo. La pregunta es ¿por qué es tan potente la dexametasona en cuanto a la seguridad a largo plazo después de la primera semana de vida y porque es menos potente y tiene mayor riesgo de afectación en la primera semana de la vida? Y bueno, pues esto tiene que ver con el equilibrio. Lo que ven ustedes aquí es que si suponemos que la dexametasona tiene un efecto negativo tóxico en el cerebro, esto aumenta el riesgo de eventos adversos a los 2 años de edad, pero por el otro lado sabemos que una ventilación a largo plazo y la displasia broncopulmonar también son factores de riesgo para daño cerebral a largo plazo. Entonces, sabemos que la dexametasona reduce el tiempo de ventilación y reduce el riesgo de displasia broncopulmonar. Esto puede ser bueno y tenemos que ver el equilibrio entre estos dos elementos y esto va a determinar si va a afectar la displasia broncopulmonar sin tener los efectos adversos y un efecto negativo a largo plazo. Este es de Dale de Australia y él vio todos los estudios aleatorizados controlados y vio los riesgos a priori de los niños que tenían displasia broncopulmonar. Vieron a los bebés tratados con placebo y vieron cuál era el riesgo en este estudio de que el bebé terminara con displasia broncopulmonar. En el eje Y, ven ustedes aquí, el efecto de la dexametasona, muerte o parálisis cerebral con la línea 0 que no muestra diferencia por arriba de la línea de 0 favorece al grupo de control y si está por abajo de la línea de 0 favorece a la dexametasona. Ven ustedes que una vez que el riesgo en el eje X se incrementa por arriba del 50% para tener displasia broncopulmonar, pues entonces se obtiene un beneficio al tomar la dexametasona en muerte y displasia broncopulmonar. Después de estos efectos que nos preocupan de la dexametasona en desenlaces a largo plazo, la Academia de Pediatría dijo que no hay que tratar a los bebés con dexametasona para evitar o tratar la displasia broncopulmonar, pero que nada más se utilizara a nivel caso por caso. Después de lo que se dijo, sucedieron dos cosas. Primero, la gente empezó a utilizar cada vez menos y menos dexametasona. Aquí pueden ver ustedes en el eje X las diferentes edades gestacionales y en el eje Y
el porcentaje. Y en las barras grises, ven ustedes que con el tiempo el uso de dexametasona, claramente ven que las barras grises reducen su tamaño, o sea, se utilizó menos dexametasona. Y en las barras negras tenemos el riesgo real de displasia broncopulmonar en estos centros. Y vean ustedes que aumentó la displasia broncopulmonar y es lógica porque acabamos de decir que la dexametasona es un medicamento muy potente para reducir la displasia broncopulmonar. Lo que también sucedió es que los clínicos empezaron a posponer el tratamiento lo más posible. En este estudio preguntaron a los clínicos, ¿cuánto considerarías tratar a un bebé que está en el ventilador y tratarlo con dexametasona? Y vean que mientras más alta el número, más posible de que traten al bebé, pero nada más empiezan a tratar a los bebés después de las 5 o 6 semanas de vida que están en el ventilador, o sea, retrasan el tratamiento. Y finalmente lo que sucedió es que la gente empezó a utilizar dosis muy bajas. No estoy seguro qué pasó en Sudamérica o en México, pero muchos médicos en el mundo ahora están utilizando el protocolo DART y este se basa en el estudio que hizo Doyle. El protocolo DART utilizó una dosis acumulativa muy baja de dexametasona de menos de 1 miligramo por kilogramo durante 10 días. Y se trató de un estudio muy pequeño, 35 lactantes en el grupo de dexametasona y 45 en el grupo de placebo. Y se creía que se iba a tener una muestra de 80, pero no pudieron reclutar a más lactantes para este estudio. Muchos lactantes recibieron una segunda dosis, otros recibieron un tratamiento tardío de rescate, y aun cuando la baja dosis de dexametasona mejoró la función pulmonar y sacó a los bebés del ventilador, no afectó la displasia broncopulmonar. Entonces, pues nos alejamos de la dexametasona, pero a costa de que más niños terminaran con displasia broncopulmonar. Y alguien dijo, ¿y qué pasa si utilizamos hidrocortisona? Esta podría ser una buena alternativa, ¿no? A la dexametasona, porque de hecho se dirige a otros receptores que la dexametasona. Hubo datos en animales que sugirió que tiene menos efectos adversos en el cerebro y también hay estudios de corte de centros que han utilizado hidrocortisona también en los Países Bajos que han demostrado que mejora la función pulmonar y no se asocia tanto con afectación neuromental cuando se suministra. El enfoque de los estudios de hidrocortisona fue para efectos profilácticos, es decir, tratar a los bebés en los primeros 2 días de vida con hidrocortisona y después esperar que esto tuviera un efecto en la displasia broncopulmonar. Aunque ven que la muerte combinada con displasia broncopulmonar se redujo en favor de aquellos que tomaron hidrocortisona, el efecto no fue tan profundo. Y si ven ustedes los diferentes componentes, muerte o displasia broncopulmonar, vean que no hubo diferencia. Lo que sí quedó claro, si ven ustedes el no poder extubarlos a los 7 días ejes con hidrocortisona, mejoró la función pulmonar y sí les permitió quitar al bebé del ventilador. No hubo eventos adversos a largo plazo, pero sí hubo un aumento en los bebés con perforación gastrointestinal si se les trató con hidrocortisona. Uno de los estudios que recientemente se hizo para este tratamiento profiláctico es un estudio por los franceses, el estudio Premiloc. No sé si se acuerdan de este estudio, pero fue el estudio PICOT. Bebés entre 24 y 28 semanas de edad con menos de un día de edad se aleatorizaron a hidrocortisona, nuevamente a una dosis muy baja o al placebo. Y el desenlace fue la muerte o displasia broncopulmonar a una edad de 36 meses. Y estas son las características: 500 bebés relativamente maduros de 26 semanas, una tercera parte nada más por debajo de 26 semanas. El peso al nacer fue similar y 80% de los lactantes estaban en ventilador a las 24 horas de haber nacido. O sea, acuérdense de eso. Aquí está el resultado. Aquí tenemos se redujo
DPB y muerte en aquellos que habían recibido hidrocortisona, pero la mortalidad y la displasia broncopulmonar separadas no fue igual que en los otros grupos. Dieron seguimiento a estos bebés durante 2 años y no hubo eventos adversos de la hidrocortisona en estos bebés. Ahora, la pregunta clave que tengo y que quizá ustedes deben de plantearse es si la población que se estudió en el estudio Premiloc fue la misma a la población que yo manejo en mis unidades. Como ya les dije, 80% de los lactantes en el estudio Premiloc estaban en ventilador mecánico invasivo a las 24 horas de vida. Y estos son los datos de mis unidades, donde tratamos a los bebés a las 24 a 30 semanas. Y vean ustedes que hay una reducción constante en el 2021, a menos de 5% de los bebés entre 24 y 30 semanas en el ventilador en los primeros 3 días de vida. O sea que esta es una gran diferencia de lo que vimos en el estudio Premiloc. Si ven el estudio Premiloc, vean ustedes que en el eje Y tenemos el porcentaje de bebés que no fueron intubados y en el eje X los primeros 10 días de vida. En azul tienen a los niños de Premiloc, quiere decir que de los lactantes intubados, casi 50% de ellos siguieron en el ventilador a los 10 días de vida. Y en Ámsterdam si se intuban, posiblemente los saquen del ventilador después de 1 día de vida. Entonces, estos lactantes en Ámsterdam tienen el mismo riesgo que en el Premilac. Quizá no. Sabemos a partir de estudios observacionales al ver los factores de riesgo de displasia broncopulmonar que la ventilación es importante, pero si mantenemos la ventilación en menos de 1 día, las probabilidades, como vemos en esta lámina de displasia, no aumentan, pero si mantenemos a los bebés en el ventilador 7 días, la relación de riesgo es de 15 para que tengan displasia broncopulmonar. Esto me dice entonces que si son un centro que básicamente intuba a los bebés y los mantiene en el ventilador durante varios días, posiblemente puedan beneficiarse al tratar estos bebés profilácticamente con hidrocortisona. Si son un centro como el nuestro en Ámsterdam, en donde utilizamos CPAP e intubamos y luego extubamos, quizá no haya que utilizar hidrocortisona en ese caso. La mayoría de nosotros, por lo menos creo, no utilizamos esteroides en la primera semana de vida, sino después de la primera semana de vida en aquellos bebés que no evolucionan bien y que no están en ventilador. ¿Qué pasa a utilizar cortisona en esta población? No hubo ningún estudio que se haya hecho así hasta que empezamos uno nosotros en Bélgica y en los Países Bajos, que se conoció como el estudio STOP BPD. Aleatorizamos a los bebés entre 30 semanas que estaban en ventiladores invasivas en la segunda semana de vida con enfermedad parenquimatosa pulmonar y los aleatorizamos a hidrocortisona a una dosis curativa muy alta durante más de 22 días y a placebo. Y el desenlace primario era muerte o displasia broncopulmonar a los 36 semanas de edad. Y aquí tenemos la característica del estudio. Los bebés jóvenes en el estudio Premiloc, los bebés que por diseño estaban en ventilador en el momento de la aleatorización y que tuvieron como 35% de saturación de oxígeno. Y este es el desenlace del estudio. No hubo diferencia en la muerte o displasia, no hubo diferencia en compuesto de displasia. Encontramos beneficios de la hidrocortisona con una mortalidad reducida con el número necesario para tratar de 12. Y dimos seguimiento a estos bebés a 2 años y no hubo diferencias en el desenlace del neurodesarrollo. Claramente, a partir de este estudio podemos concluir que la hidrocortisona no es una buena alternativa a la dexametasona en cuanto a reducir la displasia broncopulmonar. Recientemente salió otro estudio que se publicó de los Estados Unidos, el NICHD, y este estudio fue similar al nuestro. Los lactantes de menos de 30 semanas, pero no aleatorizaron a los lactantes en la segunda semana de vida, sino en la tercera semana de vida. Y la dosis de hidrocortisona fue muy baja, muy similar a la que se utilizó en el estudio Premiloc. La sobrevida sin displasia fue el desenlace primario. Y nuevamente las características. Bebés
muy chicos, de menos de 25 semanas, todos en el ventilador en el momento de ser tratados con 50% de oxígeno. Y estos son los datos del estudio NICHD que confirma que no hubo efecto de la hidrocortisona en muerte o displasia broncopulmonar. Nuevamente, esta es una señal para reducir la mortalidad, pero no hubo ninguna señal en cuanto a displasia broncopulmonar. La sobrevida sin afectación fue similar en los dos grupos, o sea que la hidrocortisona parece que es segura a largo plazo. Entonces, ¿para qué utilizarla si no sirve para displasia broncopulmonar? ¿Qué sucede ahora con el uso de esteroides para tratamiento local? No darle a los bebés tratamiento sistémico, pero quizá tener menos efectos colaterales por los esteroides si los damos de manera local. Una manera de hacerlo es a través de inhalación o instilación cuando lo combinamos con algún surfactante. Y el estudio más grande que has hecho es el Neurosis. Este es un estudio donde utilizaron inhalación de esteroides. Los bebés se lo autorizaron a budesonida o placebo. Vean ustedes aquí la dosis. Se les trató hasta 32 semanas y el desenlace primario era muerte o displasia broncopulmonar. Nuevamente, este es el desglose de las características. Interesantemente, vean ustedes nuevamente que casi 70% de los lactantes fueron intubados cuando iniciaron con la inhalación. Una tercera parte de ellos recibieron esteroides sistémicos. Y aquí tenemos los desenlaces. Vean ustedes el desenlace compuesto que es mejor a favor de la inhalación de esteroides, pero hubo una preocupación a la semana 36 de que quizá hubiera un aumento en el riesgo de la muerte de aquellos tratados con inhalación, y cuando dieron seguimiento a estos bebés hasta 2 años no vieron ninguna diferencia en el desenlace en cuanto al desarrollo neuronal, pero sí encontraron un gran aumento en la muerte en aquellos tratados con budesonida. Por lo menos en Europa, la budesonida entonces no se utiliza ya tanto para tratar a los bebés que estén en riesgo de displasia broncopulmonar. Finalmente, ustedes todos conocen este artículo del Dr. Ying de Taiwán que le autorizó a los lactantes de menos de 1.500 gramos a un ventilador para recibir ya sea surfactantes endotraqueales normales o surfactantes combinados con budesonida. Y lo que pudo demostrar fue que cuando combinan el surfactante con budesonida, tendrán una reducción importante en la muerte o displasia broncopulmonar. Y para mí es casi demasiado bueno para ser cierto. Hay un nuevo estudio que se está haciendo en Australia de Peter Davis con 75% de reclutamiento. Quizá el año que viene tendremos ya la respuesta de este gran estudio para ver si esta combinación del Dr. Ye realmente es cierta en estudios más grandes. Y la conclusión es que dexametasona reduce el riesgo de displasia broncopulmonar, especialmente cuando se inicia en la segunda semana de vida. Con una dosis relativamente alta acumulativa. La dexametasona aumenta el riesgo de afectación del desarrollo neuronal, especialmente cuando se inicia en la primera semana de vida, y especialmente si el lactante tiene un muy bajo riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar. Un tratamiento tardío y con baja dosis mejora el tratamiento, pero no reduce la tasa de displasia broncopulmonar. Una baja dosis de hidrocortisona temprana puede reducir la displasia si ventilan a los lactantes poco después del nacimiento, pero también tiene efectos adversos a corto plazo. Y el tratamiento con hidrocortisona después de la primera semana de vida, es decir, dirigirse a los lactantes en alto riesgo, no mejora el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, y el efecto en la mortalidad no queda muy claro. Los esteroides inhalados iniciados en los primeros 7 días puede reducir la muerte o displasia, pero existe la preocupación que les mostré del estudio Neurosis de mayor incremento de riesgo de muerte. Y los esteroides instilados con surfactantes puede reducir el riesgo de displasia broncopulmonar, pero necesitamos más estudios para poderlo decidir. Muchas gracias. So next we would like to
ask Dr. Augusto Sola to please give us an introduction before we have a discussion table regarding effective and safe therapeutic interventions in the NICU. That was an amazing presentation that actually inspired me to give you a summary, a 10-minute summary. What's my name? Augusto. Oh, they're asking you. Yes, my name is Augusto. But very specific questions, and I think this is really good for the following introduction. So please, could you put my presentation up on the screen? Okay, so we heard the word effective and efficient, and probably this is what has been used. If it's not beneficial and if it doesn't have any side effects, then when are we going to be using it? So it's effective, efficient, safe. So what does effective mean? That, or what is real and true, not doubtful or chimeric, capable of achieving the effect we want one way or another. That is what effective means. For instance, I need an effective solution. I cannot keep wasting time with false expectations. But then there are efficacy levels. You've seen some of the necessary numbers in order to see what am I going to be addressing in this presentation. El efecto esperado. Por lo tanto, no solo hay que usarlo, sino hay que ver si el efecto buscado se logra y no decir que nos va bien con todos. O sea, qué bien funciona una droga en el mundo real. Acaban de escuchar una comparación, a mi criterio, muy importante. Cuando se hace un estudio aleatorizado, la población estudiada puede no tener nada que ver con la población que nosotros cuidamos. Por lo tanto, no podemos incorporar la práctica. La aspirina. Aspirina, ¿es un medicamento efectivo contra el dolor de cabeza? Podrán contestarlo, pero la respuesta es sí. El tema es qué grado de efectividad y para quién. Eficaz es muy similar a efectivo. Es la capacidad de producir un efecto. Pero en general la eficacia es lo que se demuestra en ensayos clínicos controlados. La efectividad se ve en el mundo real. Los estudios clínicos controlados están hechos por humanos, en humanos, con distinta gravedad de patología. Por lo tanto, están sujetos a errores. Entonces, ¿qué grado de eficacia? Eficiencia es lograr el mejor efecto con el menor costo, la reducción de costos, la reducción de recursos. El problema en la salud neonatal es que muchas veces no damos algo porque decimos que cuesta lo que cuesta, porque no le ponemos un valor a la vida. ¿Sí? Hay cosas que son costosas, pero realmente son efectivas. Son costosas económicamente, pero son muy buenas para preservar la vida o la calidad de vida. Entonces, ¿ahorro de qué? Y me atrevo a decir, si bien no es el tema de hoy, cuidado cuando los directivos de salud dicen esto no porque es muy costoso. ¿Costoso en qué? Entonces, dije efectivo, eficaz, y me voy a meter en seguro. Eficiente, dije también. La seguridad es una dimensión de calidad en la atención sanitaria. ¿Y cómo hacemos para reducir al mínimo el riesgo o daño, o el riesgo de daño, que se asocia a nuestros cuidados? ¿Cómo hacemos? Yo hablé hoy del impacto de nuestras prácticas en el cerebro en desarrollo, en forma breve. Tenemos una publicación, y si Alfredo anda por ahí, creo que pronto tendremos otra más reciente, mirando a todo desde el cerebro. Pero, ¿efectivo? ¿Es efectivo? ¿Es seguro o es inseguro y riesgoso? ¿Es peor el riesgo que el beneficio efectivo que voy a conseguir? Y si no hay nada de efectividad y no hay riesgo, ¿para qué lo uso? Entonces, este balance, ¿sí? Beneficios adversos, beneficios reales, perdón, efectos adversos, el tema es mirarlo en los recién nacidos. Cada vez que en neonatología, por lo menos que yo sepa, capaz que hay algún efecto que no es así, cada vez que se ha incorporado algo que se describió para adultos o que se describió para niños más grandes, en general esa mentada solución fue parte de un problema.
por no evaluar esto desde un punto de vista exclusivamente neonatal. Por lo tanto, queremos que esta balanza que el doctor también mostró se incline hacia el beneficio, hacia muchos beneficios, y que ojalá tenga poco riesgo. Y brevemente, él mencionó el número necesario para tratar, no tanto el número necesario para dañar, pero obviamente ese es el beneficio-riesgo. ¿Cuánto es preciso tratar? Él les dio datos en algunos estudios para que mejore un bebé. Si yo tengo un número necesario para tratar de 5 y la medicina no tiene muchos efectos adversos, o sea, es bastante, pero no perfectamente segura, está bien. Pero si yo para que se mejore uno preciso tratar a 100 y para que se dañe uno preciso tratar a 50, ese balance entre el número necesario para tratar y el número necesario para dañar es muy importante. No me quiero meter en las estadísticas porque no es el objetivo, pero uno se basa en el riesgo absoluto del daño, el número necesario para tratar, que no es lo mismo 20 o 5, y el número necesario para dañar en realidad se basa en el riesgo relativo, dos conceptos muy distintos y que los clínicos deberíamos tratar de incorporar. ¿Cuál es el riesgo absoluto? ¿Cuál es el riesgo relativo? Hoy no lo voy a decir mucho. El tema es riesgo-beneficio, beneficio-riesgo. ¿Cuál elige usted? ¿Algo que es muy seguro, pero que tiene escasa o nula efectividad? ¿O algo que tiene mucha efectividad, pero que tiene escasa o nula seguridad? ¿Cuál elige para darle a su paciente? Si cada vez que van a usar un medicamento pensasen eso en términos individuales, no en términos de estudio aleatorizado y controlado, probablemente practicaríamos mejor la medicina. Número necesario para tratar bajo y número necesario para dañar alto, y sería lo mejor. O número necesario para dañar infinito, que no daño a nadie. Número necesario para tratar 3, 7, 10. Pero cuidado con los medicamentos que uno dice es muy seguro, no hay efectos adversos. Sí, pero ¿qué efectividad tiene? O viceversa, tiene mucha efectividad, pero no tiene seguridad. Entonces, el problema es que estas son cosas medio subjetivas. Si no basamos la literatura, como la acaba de presentar el doctor Van Camp, y hablamos de mi experiencia personal, las anécdotas, allá lo hacen, me dijeron en la conferencia, lo que practican mis compañeros, los que hacen en tal lugar, y las opiniones de expertos, nos vamos a equivocar como nos hemos equivocado muchas veces. Adoptemos esta estrategia de efectividad y seguridad cada vez que vamos a indicar un medicamento o cada vez que lo vamos a dejar al medicamento. Entonces ese balance es muy importante para los recién nacidos, no los estudios de adultos o de niños más grandes. Entonces, si toman una intervención que causa muchos más daños que beneficios, ¿quién es responsable? ¿La literatura, lo que dijo alguien, o yo que estoy practicando de esa manera? Si el número necesario para tratar es alto y los riesgos no existen, bueno, tal vez uno elija usarlo, ¿sí? Si los daños, sobre todo, no existen o si son menores los daños. Entonces, obviamente, si voy a mejorar la mortalidad, es más importante que, no sé, la retinopatía grado 2. Así que, por supuesto, que hay que valorar cuál es el peso de esto. Entonces, de nuevo, número necesario para tratar versus número necesario para dañar. Y esto hay que tratar de conocerlo. En la literatura o lo publican, o si uno se toma el tiempo lo puede calcular, si están los datos brindados. Entonces ese balance, nunca hay que usar algo que tiene un número necesario para tratar alto, que se requieren muchos, y un número necesario para dañar bajo, o sea que muy pocos bebés tratados, un porcentaje muy alto tiene daño. Y acá voy a poner 4 o 5 drogas y un esquema. En el eje vertical está la seguridad y abajo está la efectividad. Y yo pongo ahí abajo antiácidos. Nada de efectividad y muy poca seguridad. ¿Lo ven ahí abajo? La gente le tiró antiácidos a los recién nacidos porque ¿qué es eso? Porque la úlcera, no sé por qué. Infecciones, más muertes, etc. Del midazolam, creo que se ha hablado bastante aquí, es una droga que salvo para anticonvulsivante, como sedante en neonatos, daña el cerebro, provoca suicidio de las neuronas, etc. Del paracetamol voy a decir algo enseguida, creo. Pero la cafeína es una droga que ha sido bien estudiada, que tiene efectividad y que es bastante segura, nada es perfecto. Lo ideal está ahí arriba, no existe. Algo con 100% de efectividad y 100% de seguridad. Pero entonces, recordando esto, uno ubica el medicamento que va a usar
y tal vez usa más alguna droga y deja de usar alguna otra que estaba usando. Y acá está lo de acetaminofeno. Esto es de ahora. California dice, y está en una discusión muy profunda, que el acetaminofeno tiene un componente que es carcinogénico y están pensando en prohibirlo. California tiene más habitantes que Holanda, más habitantes que la Argentina, tienen buenos científicos, pero aparte, una doctora, no tengo todo el tiempo de explicarlo, empezó a preguntar desde hace años, y el estudio este quedó medio ahí parado por toda la pandemia, o sea, la gente no le hizo mucho caso. ¿Es segura esta droga? Segura, seguridad. ¿Es efectiva? ¿Le quita el dolor a la mujer? La mujer no tiene por qué tener dolor, algo hay que hacer. Pero, ¿es efectiva? ¿Pero es segura? Y entonces ya hay más claridad de que esta es una causa, una de las tantas causas que no conocemos, prevenible, porque si no lo tomo no existe la causa, de autismo o de hyperactive disorder, el trastorno de la hiperactividad. Ahora bien, nosotros hemos presentado bastante en neonatos de esta droga, que se ha incorporado para tratar el ductus cuando hay otras dos drogas que están estudiadas en muchos más niños, que han demostrado efectividad, no completa seguridad, no completa efectividad, pero hay gente que está usando dosis, cualquier dosis, por cualquier tiempo, de una droga que se mete al cerebro, que afecta en el cerebro de animales las defensas antioxidantes y que se ha asociado también en algunos estudios con más mortalidad. Así que cuidado. Enterocolitis grave. Antibióticos. ¿Son seguros? Sí. Perdón, ¿son efectivos? Sí. Si hay una infección y el antibiótico es el adecuado, son efectivos. Cuando no hay infección, porque los neonatólogos le damos antibióticos a los recién nacidos porque respiran, porque no respiran. Entonces, ahí no son efectivos, porque no van a hacer nada. ¿Son seguros? No. Y si los prolongamos porque la mamá tuvo fiebre el segundo día del embarazo y porque el obstetra me dijo, y los prolongamos, la literatura es clarísima, clarísima. Nosotros hemos contribuido a esta literatura, pero el tema es muerte, más muerte. Entonces, cuidado con el uso de antibióticos. Como clínicos que cuidamos bebés enfermos, hay varias decisiones que tenemos que tomar. No por estar aquí sentados o por leer un estudio. La tenemos que tomar frente al paciente que nos tocó cuidar. ¿Qué usar y qué no usar para este bebé único? ¿Qué hacer y qué no hacer? No eludamos estas preguntas cada vez que indicamos medicamentos potencialmente tóxicos, potencialmente muy beneficiosos, con riesgo desconocido, ¿para qué sumar riesgos? ¿Sí? Potencialmente están ahí, por ejemplo, esto de carcinogénico. Y con la dexametasona voy a dejar una pregunta para el doctor Van Kamp, si es que le están traduciendo, si él piensa de que la gente que habló que la diferencia entre dexametasona, tal vez con el daño, y la hidrocortisona, tiene que ver con uno de los aditivos que en algunos, o excipientes, que en algunos de los países tiene la dexametasona, y no tanto la dexametasona en sí para dañar el cerebro. Entonces, fíjense las publicaciones y conferencias falsas, a veces con fraude. Por ejemplo, este artículo es muy reciente, publicado en el Lancet, que ha tenido que ser retractado, pero la gente lo escuchó, alguien dio conferencias al respecto, y esto es lo que se llama el lado B de la ciencia. Y a lo largo de esta historia del COVID, que escucharon hoy al doctor Vaquero, esto empeoró. Se publicaron muchas cosas que fueron retractadas, pero que la gente, y más allá los políticos, la usaron porque había salido publicada y después se sacan, porque alguien mira esto y dice no puede ser. Entonces, cuidado con la efectividad y seguridad de los artículos publicados. El lado B de la ciencia, se lo llama esto, se publican miles de artículos con serios conflictos de interés no declarados, que luego alguien hace la denuncia, aparece, el autor lo reconoce, a veces tienen que sacar el estudio. Y quiero hablarles de la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Probablemente en México, digo porque le pregunté a alguna gente, apareció un estudio hace un tiempo, podríamos hacer la misma historia que los corticoides, que es lo mejor que hay para prevenir la prematurez. Primero, no es cierto. Y segundo, los autores dijeron que no había efectos colaterales, pero hay que leer el estudio y los ven a los efectos colaterales. Y hoy hay ese estudio, el primer estudio, le dio 310 mujeres progesterona y a 153 placebo. Lo más interesante es que el placebo era aceite de castor, para que sea oleoso.
Y la literatura no muy buena dice que el aceite de castor aumenta el parto prematuro. Entonces ahí tenés una combinación. Bueno, el número necesario para tratar fue muy alto en el 2004 y peor en el 2022. Y hoy se está debatiendo si esta droga debe ser retirada del mercado y el FDA está por quitarle la aprobación. Muchos años después de que muchas mujeres la recibieron, cuidado con estas cosas. ¿Es seguro? ¿Es efectivo? ¿Es efectivo de verdad? ¿Estoy seguro que no hay riesgos? Esperemos, seamos pacientes. Entonces no se ha demostrado eficacia en esta, no se ha demostrado efectividad y expone a mujeres a grave riesgo. El número necesario para Daniel todavía nadie lo calculó y yo no pude de los trabajos, pero tienen más coágulos, tienen más alergias, tienen más depresión, tienen más ruptura uterina, tienen más abortos, tienen más muertes fetales y hay casos de torsión testicular que no aparecen en los controles. No da significativo, pero potencialmente riesgoso. Entonces, lamentadas soluciones, cuidado cuando nos la quieren meter, si no sabemos la efectividad concreta y no sabemos el grado de seguridad o inseguridad, por lo tanto, el riesgo. Con esto, este bebé les da las gracias, porque siempre están ahí y porque le dan lo más seguro y lo mejor estudiado y lo más efectivo. Los vuelvo a invitar al año que viene para seguir hablando de efectividad y seguridad y seguir mejorando en Latinoamérica al congreso que se está organizando para Lima, Perú, el 8 al 11 de noviembre. Preséntense, ya están los invitados, están los temas, así que ya lo pueden ver en la página web. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a la mesa. Yo le pediría ahora a Andrew Ewer y al doctor Enkamp si pueden venir para mesa de preguntas. ¿Sí? Perdón. Bueno, invitamos a los que quieran hacer preguntas que se puedan acercar. Pueden hacer preguntas sobre las distintas presentaciones que hubo en el día de hoy. Bueno, para empezar, yo voy a hacer una pregunta para el doctor Ewer. Me voy a situar en Latinoamérica yo. Y entonces, pensando en que, un poco lo que dijo el doctor Sola también, que no todos los oxímetros de pulso son iguales y todos tienen un margen de error diferente, si no tendríamos que revisar la diferencia de porcentajes de acuerdo a de acuerdo al oxímetro de pulso que tenemos, para no aumentar o los falsos positivos o los falsos negativos, ¿no? Porque no todos tenemos máximo y en Latinoamérica es muy variable en todas las unidades qué tipo de oxímetro de pulso tenemos. ¿Qué opinión nos podría dar de eso? Thank you very much. Very good question. I think that Me parece que de acuerdo a la evidencia publicada con la que contamos, no hay ningún beneficio claro para ningún tipo en particular de oxímetro ni de cualquier fabricante de oxímetros. Sin embargo, basándonos en la necesidad de contar con un sensor o tecnología resistente al movimiento y una perfusión baja o al funcionamiento con una baja perfusión, las nuevas modalidades de los oxímetros son preferibles. Y Augusto mencionó a Máximo, pero Máximo no es la única compañía que produce este tipo de oxímetros hoy en día. Y gran parte de los estudios de tamizaje con la oximetría del pulso utilizan la tecnología de Máximo que nosotros utilizamos en nuestro estudio, pero hay muchos otros estudios utilizando otro tipo de oxímetros que tienen resultados similares. Entonces, no estoy aquí para recomendarles un oxímetro u otro, solamente quisiera comentarles que yo creo
que debido a la naturaleza de los neonatos, sí se mueven cuando uno está tratando de evaluarlos. Entonces, la tolerancia al movimiento es importante y sobre todo durante las primeras 24 horas, a lo mejor puedan estar en un estado de perfusión baja. Por lo tanto, hay que tener un oxímetro que funcione bien en un estado de baja perfusión, es algo que nos da mucha ventaja, pero de acuerdo a la literatura no hay ningún beneficio claro o ninguna ventaja por parte de ninguno de los oxímetros con respecto a otros. Espero que eso responda a su pregunta, doctor. Thank you very much. So we also have another question for Dr. Ewer. And the question is, do you think it would be necessary to modify the algorithm depending on the altitude? And if so, what altitude would be the recommended one? Good question. Es una muy buena pregunta. Yeah. La respuesta breve es que la verdad no lo sé. Hay muy pocos datos disponibles en los bebés que nacen en unas altitudes mayores. La evidencia que existe sugiere que los bebés por lo general tienen una saturación de oxígeno menor cuando nacen a mayor altura y que probablemente esto nos puede llevar a un aumento en los resultados falsos positivos. Utilizamos los mismos algoritmos que tenemos, por ejemplo, en altitudes menores. Entonces he pensado muchísimo en esto. Y la verdad es que no tengo una perspectiva clara aún, pero mi instinto sería el recomendar que no modifiquen el algoritmo en estados de mayor altitud porque se ha demostrado la precisión si la modificación del algoritmo no se encuentra presente. Entonces mi instinto sería el aceptar un rango o tasa mayor de los saltos positivos, de los falsos positivos en mayores altitudes, para que sea menos probable correr el riesgo de que pasemos por alto a los bebés con padecimientos más severos por haber aceptado un menor nivel de saturación. Ahora, hay algunas de las personas en esta sala que a lo mejor estarán trabajando o viendo a bebés en mayores altitudes y lo que les diría yo a ellos sería: ¿cómo miden la opción de quedar? ¿Cuáles son los factores fuera del programa de tamizaje con oximetría de pulso? ¿Cuáles son los niveles aceptables de la saturación de oxígeno en los neonatos? Y me parece que yo recomendaría bastante el resistir utilizar un algoritmo reducido para el tamizaje con oximetría de pulso. I'm going to be speaking in Spanish. So Dr. Ewer was telling us when to do the test. If you remember the physiology in Chile at 4,200 meters of height, I mean, aunque es distinta si está creciendo en Mérida. Pero la saturación en las primeras horas de vida, nadie demostró que hubiese una gran diferencia. Ahora, si ustedes están mirando al bebé que él dice, al quinto día, para ver si le bajan el oxígeno, le suben el oxígeno, o a los 3 meses, cuando se fue a la casa y vivió en La Paz, Bolivia, a 4.000 metros de altura, es diferente. Pero este screening, si se hace precoz, a mí me parece que es un riesgo, estoy totalmente de acuerdo y quiero apoyarlo con este poquito de fisiología, es un riesgo muy grande empezar a querer cambiar esto cuando los datos no son así. Nosotros en el consenso que mencionó él, en aquel momento estudiamos, hay 2 estudios más. Yo entiendo que de 10.000 niños, la media, la mediana, no son diferentes, ¿no? 1%. Pero hay algunos que la tienen por debajo de 1,25 y son normales. ¿Sí? En la altura, grave. Sobre todo si el screening se hace tarde, tercero, cuarto día. Así que yo pienso que estoy totalmente de acuerdo que no habría que cambiarlo. Habrá que evaluar al recién nacido, habrá que repetir la prueba, como dice él, y ver lo que sucede. Porque cuando empezamos a hacer estos cambios que no han sido estudiados, y de hecho me permito decir, no sé qué dirá Andy o vos, si sabés, que hasta los 2.200 metros
México, creo, ¿no? México, Ciudad de México, 2.300 metros. En realidad, ni siquiera en los próximos días hay diferencias, por la fisiología, la presión inspiratoria, la presión atmosférica, la FiO2 de 21, la presión alveolar de oxígeno, etc. Pero no se olviden que hay hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal llena ahí se asocia al oxígeno y eso es la saturación. Así que por encima de 2.200, si alguien en Bolivia, en La Paz, de hecho queríamos hacer con CIBEN y gente que nos apoyaba desde Holanda, de hecho, para ver qué pasaba, 4.000 y pico no se logró hacer, ya veremos si se puede. Pero mientras tanto yo estoy totalmente de acuerdo con él, no sé qué pensarás tú que vives a nivel del mar. No, for CC, it's below 95%. 4,000 meters, they should lower. Ok, adelante porque si queda tiempo para otras preguntas. Alejandro. No se oye, creo. Apretalo. Ok. Gracias. Buenas tardes, soy Alejandro Young de Honduras, soy neonatólogo. De la data que nos compartió usted, miraba dos puntos muy relevantes para mí, que es el momento que se hace la prueba, que tiene que ser o favorecía hacerse antes de las 24 horas y es para países con alta demanda del examen, esto es ideal, pero miraba que el pero siempre eran el número de falsos positivos. Mi pregunta es que si este puntaje diferencial pasara de 2 a 3, si podríamos reducir más estos falsos positivos o si capaz la diferencia debería ser mayor, de pasarlo a 4 de diferencia en el setting de menores de 24 horas. Thank you. Bueno, me parece que si realizas el tamizaje después de las 24 horas, como mencioné en mi presentación, van a pasar por alto a los pacientes que llegan a tener cardiopatía congénita crítica y pasamos por alto a los pacientes que tienen otros padecimientos no cardíacos. Ahora, cuando estamos hablando de los falsos positivos desde el punto de vista de cardiopatía congénita crítica, son pacientes que no tienen este tipo de padecimiento. Entonces, es una definición sencilla de los falsos positivos, porque hay muchísimos falsos positivos, pero los datos mostrados el día de hoy, los datos que voy a mostrar el día de mañana, en la mañana, nos indicarán que de hecho dentro de estas llamadas falsos positivos hay muchos bebés que no tuvieron padecimientos cardíacos y por lo tanto en nuestras manos, y no mostré los datos el día de hoy, pero sí los voy a mostrar el día de mañana, cuando inicialmente empezamos con el tamizaje, alrededor de un 80% de los falsos positivos tienen un padecimiento no cardíaco que nosotros tratamos. Por lo tanto, significa que el 20% de los bebés que dieron positivo estaban sanos y solamente tuvieron una circulación transicional. En un estudio más reciente que voy a presentarles el día de mañana, que se publicó este año, tuvimos los verdaderos falsos positivos con los bebés que realmente están sanos de un 20% a un 2.5%. Y me parece que esta es la experiencia clínica con los individuos que están realizando el tamizaje en las áreas postnatales y tener una actitud relajada con los bebés que tienen una saturación limítrofe con respecto a los que están sanos. Y con estos bebés tratamos de mantenerlos en el cunero y repetir la saturación siempre y cuando su valoración física no sugiera que hay ninguna otra cosa que pueda ser preocupante. Por lo tanto,
Yo reiteraría lo que mencioné anteriormente, que es el hacer el tamizaje temprano, pero en un promedio es de 6 horas, por varias razones, pero también tenemos muchísima presión para poder dar de alta tanto a los bebés como a sus mamás, porque los hospitales están llenos. Pero mi perspectiva es que el realizar el tamizaje antes es benéfico porque entonces detectas a los bebés con todos los padecimientos. Si te esperas después de 24 horas, va a haber algunos bebés que van a tener sepsis por estreptococos y otros con cardiopatía congénita crítica, los médicos lo van a cerrar y entonces pueden tener un colapso agudo. Entonces, el retrasar el tamizaje corre un riesgo, a no ser que tengan una observación bastante cuidadosa en los pabellones o las salas postnatales, pero si no, yo haría el tamizaje antes. Para el doctor Bancán tengo dos preguntas. Una es si piensa que con respecto a dexametasona, si hay algún excipiente que pueda tener la droga en esto de los efectos adversos que pueda estar produciendo en el tratamiento de displasia broncopulmonar. La segunda pregunta, voy a hacer tres, es cuál es la que ustedes están utilizando en este momento en su país, si dexametasona o hidrocortisona. Y por ahí me vuelvo nuevamente a Latinoamérica, que de acuerdo a nuestros datos de la red, por ahí tenemos que solucionar otro problema, que es un poco más la mortalidad antes de llegar a la displasia, pero el uso de broncodilatadores en aerosol, ¿sí?, que hemos por ahí observado o que tenemos datos para lo que es displasia broncopulmonar. Okay, so the first question is whether La primera pregunta es si utilizamos, si dexametasona es la que está causando el daño o algo más que está contenido en la mezcla del fármaco en sí. Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia con los datos animales que la de la dexametasona en sí es la que está causando los efectos adversos en el desarrollo cerebral. De hecho, sabemos de muchos estudios animales que si se trata a los bebés con esteroides, que el desarrollo de los órganos está afectado. Entonces, de hecho, es bastante raro que lleguemos a ver tantos beneficios en cuanto a los padecimientos pulmonares tratados con dexametasona. Entonces, yo creo que es un efecto directo de la dexametasona. En Holanda, nosotros dejamos utilizar la hidrocortisona. Hubo un debate en nuestro país. Algunos decían que había que utilizar hidrocortisona, otros dexametasona. Y tuvimos un ensayo de displasia broncopulmonar mostrando que no había ningún efecto con hidrocortisona y muchos se cambiaron a dexametasona, pero no utilizamos el protocolo DART porque es una dosis más baja, entonces utilizamos una dosis ligeramente más alta, pero sigue siendo una dosis modesta en comparación con los estudios que hemos realizado en el pasado, que de hecho muestran este gran efecto de la dexametasona en la incidencia de la displasia broncopulmonar. Entonces es una dosis menor, pero sí lo iniciamos en la segunda semana de vida si los bebés siguen estando con un respirador. Y la tercera pregunta tenía que ver con los broncodilatadores. Bueno, no tanto esteroides. He notado que la literatura que yo conozco es que tienen un efecto a corto plazo en algunos bebés si les damos broncodilatadores. Salbutamol, por ejemplo. Pero es bastante específico con los casos. En mi experiencia, los bebés no tienen ninguna mejoría, solamente tienen taquicardia si los tratas y algunos tienen una poca mejoría. La verdad es que creo que va a ser efectiva reduciendo la displasia broncopulmonar. La verdad es que no veo justificación alguna para tratar a los bebés con dilatadores y ver cómo esto va a afectar en la patogénesis de la displasia broncopulmonar, cómo va a reducir o afectar a los... Voy a hablar si puedo agregar, de nuevo, acá estamos hablando de efectividad y seguridad. Para la información del doctor, en la red de CIBEN, 42 hospitales, hay un sobreabuso del uso de broncodilatadores y colaterales. No hace falta mencionarlos, pero bueno, ya escucharon su opinión. Yo preguntaría específicamente la pregunta que hizo él, porque hace algunos años
obviamente yo soy... sulfitos that were in dexamethasone were kind of blamed for this issue. Do you believe that has anything to do or not? I spoke in English. No, I think that sulfite is known for its adverse effects. Muchos son conocidos por los efectos adversos. De hecho, en Holanda las preparaciones de los medicamentos han cambiado, entonces los sulfitos se han eliminado de la mayoría. A la derecha. Sí, perdón, doctor. A quick comment, just to be sure. Rápido, solamente quisiera asegurarme, porque estaban hablando de la hidrocortisona para la displasia broncopulmonar. El día de ayer tuvimos un taller que hablaba de la hemodinamia y no quiero que la gente se confunda, porque decía que la hidrocortisona y la dobutamina no funcionan. Entonces sí, estoy de acuerdo que la hidrocortisona no funciona bien en la displasia, pero para el área cardiovascular la verdad es que proporciona muchas ventajas. Mi pregunta es que usted estuvo hablando de la dexametasona y de la hidrocortisona, pero hay un tercer esteroide que nosotros utilizamos en nuestra unidad que es betametasona, que no tiene un efecto tan severo en el cerebro y al parecer tiene una muy buena respuesta para la displasia broncopulmonar. Por lo tanto, quisiera saber cuál sería su interpretación al respecto. So regarding your first comment, En cuanto a su primer comentario, por supuesto, nosotros también utilizamos la hidrocortisona en los bebés que tienen, que están hipertensos y que no responden al tratamiento con primera línea que se les da, especialmente los que están restringidos en cuanto al crecimiento y en cuanto a la betametasona. La verdad es que no estoy al tanto de algunos ensayos aleatorizados, controlados, que están viendo la betametasona. Por supuesto que la betametasona es bien conocida por su uso en las mamás y que tiene un efecto positivo, por supuesto, en la mortalidad. Pero no estoy al tanto de algunos ensayos que estén considerando una alternativa de dexametasona e hidrocortisona para reducir la displasia broncopulmonar de manera postnatal. Nosotros realizamos un estudio bastante pequeño publicado hace 15 años porque estábamos utilizando la experiencia en Italia en donde se seguía utilizando la dexametasona por un tiempo prolongado. Al parecer funciona bien y no tiene efectos adversos. Es un estudio bastante grande. Qué interesante, muchas gracias. Hello, my name is Raimundo Barragán from Mexico City. I would like to know what is your take on the use Para tratamiento, prevención de displasia, hablamos prednisona, prednisolona, si también los llegan a utilizar, principalmente en bebés que ya no tienen un acceso venoso. so Sí utilizamos la vía oral, no inicialmente. Hoy en día, ya que las personas utilizan un régimen bastante corto de 10 días, generalmente es difícil poder administrar esto de manera intravenosa. Si se está utilizando por más días, por 22 días, por ejemplo, que lo utilizamos en uno de nuestros ensayos, se permitía, si no se tenía un acceso venoso, el poder utilizar hidrocortisona también de manera oral en estos bebés y probablemente la dexametasona también se podría administrar de manera oral después de los primeros 3 o 4 días de vida cuando se quiere hacer una diferencia y que realmente llega al bebé y que el bebé pueda quitarse del ventilador. Creo que se puede cambiar a la presentación oral. Ahora, en cuanto a la prednisona o prednisolona, pues la verdad es que no lo hemos utilizado, a no ser que se tenga a un bebé en el que se retira el ventilador con dexametasona y entonces hay un problema cuando el bebé es un poquito más grande y la función pulmonar es pobre y donde a lo mejor se tiene que intubar al bebé nuevamente, pero no le quieres dar dexametasona de manera continua en estos bebés, entonces probablemente utilizaríamos la prednisona. Hello, good afternoon. My name is Celia Roth from El Salvador. So with regards to hydrocortisone and BPD, what is the suggested dose to use? Bueno, depende mucho de qué es lo que esté buscando. Si está utilizándolo como un fármaco profiláctico, en caso de que los bebés estén en un ventilador con frecuencia, entonces probablemente se tiene que utilizar la dosis que estuvo en el estudio Premiloc y en muchos otros. Me parece que lo había mencionado yo en mis diapositivas.
creo que es 0.89 miligramos por kilo total en todo el régimen, la dosis acumulativa, dividida a lo largo de 10 días. Pero si buscan en los artículos van a ver que empiezan con una dosis mayor y empiezan a destetarlo en un periodo de 10 días. Si estamos hablando de hidrocortisona después de la primera semana de vida, creo que no se tiene que utilizar hidrocortisona porque no funciona para reducir la displasia broncopulmonar. Sí ayuda a mejorar la función pulmonar de los bebés para quitarles el ventilador, pero no reduce la displasia broncopulmonar. A mi parecer, el enfoque debe de ser la displasia broncopulmonar porque es un efecto a largo plazo en la función pulmonar, pero también tiene algunos efectos adversos en el cerebro. Por lo tanto, no estoy tan interesado en quitarle el ventilador a los bebés, sino que darles también un medicamento que también reduce la displasia broncopulmonar. Entonces, no nada más utilizamos la hidrocortisona después de la primera semana de vida, dependiendo de la situación, como un tratamiento profiláctico. Quiero hacer un breve comentario en relación a la ponencia del doctor Ewing. Aunque desde el 2011 se conoce la importancia del tamizaje de enfermedades que cursan con hipoxemia, lamentablemente en algunos países de América Latina todavía no se implementa. Nosotros con la asesoría de CIBEN en República Dominicana comenzamos en medio de la pandemia a hacer tamizaje en una de las maternidades más grandes del país. Y entre todas las bondades que tiene y que usted expuso grandemente, el protocolo que sugiere está justamente que en países como el nuestro, que tenemos una alta tasa de natalidad, donde nacen unos 170,000 bebés promedios al año, el alta precoz es muy frecuente. Entonces son madres que se van a la casa probablemente 4 u 8 horas después del parto, y entonces eso nos disminuye la brecha, ¿no? Y podemos tamizar más bebés porque tenemos más control y menos bebés que se nos puedan escapar. Entonces, quizás para otros países donde nacen tantos bebés, igual como en República Dominicana, también es como un plus que tiene agregado el hecho de que podamos tamizar las primeras 12 horas estos bebés. Yeah, thank you. Benefit. Sí, esto es muy alentador. Es muy similar a nuestra experiencia porque en el Reino Unido también tenemos 800,000 nacimientos al año y la presión en las camas de maternidad es enorme. Entonces, pues tenemos altas a las 4, a las 6 horas. Es muy común. Otro contexto en el donde hemos empezado a utilizar tamizaje con oximetría es en bebés que nacen en casa. En los Países Bajos sé que hay muchos bebés que nacen en casa. En el Reino Unido menos, pero cada vez más los bebés nacen en casa. Entonces las parteras en casa que ayudan a nacer al bebé se quedan ahí varias horas, y cuando empezamos el programa de tamizaje invitamos a la madre a que traiga al bebé al hospital para que lo tamicemos con la oximetría de pulso, porque pues nos preocuparía que dieran altas tasas falso positivo en casa. La idea de tener el hecho de que ahora ellas quieran tener bebés en casa, pues tratamos ahora de implementar el tamizaje a 2 horas del nacimiento en casa, y llevamos haciéndolo así 6 años, y la tasa de falsos positivos de las pruebas de falsas positivas son un poquito más altas, pero no tan altas. Sé que algunos colegas en Brighton y en los Países Bajos pues han visto esto más de cerca porque tienen más nacimientos en casa y sus hallazgos son muy similares a los nuestros. Entonces me da mucho gusto que ustedes hayan iniciado un programa así y me da mucho gusto que lo hayan encontrado eficiente y útil. Gracias. Estamos casi sobre tiempo. Voy con la última para Augusto y queda una después si tenemos tiempo, pero la pregunta es con esto de las innovaciones, ¿no? Y esto de lo que es índice de perfusión y oxigenación cerebral, donde empieza a tener mucho más importancia la tendencia más que los valores normales, ¿no? ¿Tendencia en cuánto? ¿En cuánto me preocupo? ¿Menos 3%, más 3%, menos 10%? Tanto en índice de perfusión o en oxigenación cerebral. Estoy con un bebé, miro que tiene un índice de perfusión tanto, me voy a tomar un café y vuelvo. Cuando vuelvo, veo que tiene 3% menos o 10% menos. ¿Cuánto me preocupo? O sea, ¿cuándo empiezo a preocuparme
en qué porcentaje, tanto en índice de perfusión o en oxigenación cerebral. ¿Se entiende la pregunta? Un poco por la hora, yo sé que hay trabajos libres, la gente está esperando para presentar su trabajo, pero primero, si hay un bebé enfermo, no te vayas a tomar un café o dejar a alguien al lado. Segundo, si vos volvés y ves eso, lo primero que hay que cerciorarse es que no sea un problema técnico, porque si no estamos siempre, el paciente, el bebé es muy importante. O sea, que si está todo igual, bien puesto, nada se movió, no hay presión, no hay mano fría. Entonces, el índice de perfusión no lo podés mirar por un porcentaje de cambio, porque el valor en los recién nacidos prematuros puede ser normalmente de 0,9, 0,8 a 1,5. Algunos tienen 2,6, pero pocos. En los recién nacidos de término pueden tener más, nosotros podemos tener 14 o 3. El tema por eso es que el valor absoluto, así si vos lo tomás en un segundo, no te debería guiar, tenés que mirarlo. En el índice de perfusión, yo no me atrevo a decirle, pero en esa trayectoria que yo mencioné hoy del trabajo del doctor Vaquero, que si estuviese acá la podría contestar mejor que yo, y es una trayectoria de 72 horas. O sea, ¿sí? Entonces, esos cambios que se van produciendo en índice de perfusión tienen que ver con cuánto arrancó, porque si arrancó con 2 y bajó a 1, vos me decís, bajó el 50%. ¿Sí? Si arrancó con 1 y bajó a 0,5, y ya 0,5 se acerca a normal en cualquiera, niño de término pretérmino. O sea, ahí es más difícil. Pero, de hecho, en Holanda también hay un estudio de índice de perfusión y la presunción de que va a haber enterocolitis, por ejemplo. Enterocolitis necrotizante, que es más que un valor absoluto de permanentemente 0,5 o 0,4, que es 0,4, que sería normal, es el bebé que va descendiendo y se queda ahí abajo. En la oxigenación cerebral, de nuevo, con este asunto de que hay distintos monitores, que hay cosas que han cambiado, hay muchos estudios publicados con sensores de adultos, pero lo que se está sabiendo ahora es que si vos tenés un valor normal, de 73, y haces un procedimiento, o no haces nada, y la tendencia va bajando, hay monitores que tienen una curva que te lo pueden ir diciendo, y vos lo ves, y va bajando, y baja más del 20%, o sea, se arrancó con 70, quiere decir que bajó 14%, ¿sí? Se arrancó con 60, quiere decir que bajó el 12%. El 20% del valor basal, eso es de preocupación. No quiere decir que... Pero sí, el valor que el bebé sigue teniendo es normal en los valores descriptivos en poblaciones grandes, pero tal vez para ese bebé no es normal. Por algo antes tenía 70, ahora tiene 54. Espero haberte respondido. Y si me permiten agregar algo del sulfito, por si no quedó claro, yo no sé lo que hay en México, pero sé que todavía en algunos países de Latinoamérica no han sacado el sulfito, que era una preocupación con los corticoides en su momento, sería el corticoide, sería el sulfito. Como lo escucharon, dijo, eso se sacó, lo mismo que, no sé, el alcohol bencílico que había de bacteriostático en los medicamentos. Pero cuidado, porque si van a usar dexametasona, fíjense qué tiene, porque los que tienen sulfito parecería que también por el sulfito aumenta el daño. Bueno, la verdad que nos quedaríamos a seguir haciendo preguntas, pero por una cuestión de respeto a que vienen los trabajos orales, les agradecemos. La verdad que fue muy importante. Y le invitamos a la doctora Rodríguez, al doctor Sosa para el tema de los trabajos. Muchas gracias.